¿Has oído la historia del Arca de Noé, la legendaria embarcación que salvó a la humanidad y a los animales puros del diluvio? Pero, ¿te has preguntado alguna vez qué prohibió Dios que entrara en el arca? ¿Qué sucedió con aquellos seres que quedaron atrás, destinados a desaparecer bajo las aguas y a ser olvidados en la oscuridad de la historia? Durante siglos, hemos escuchado que el diluvio fue una limpieza, un renacimiento, pero se habla poco de las entidades que Dios excluyó deliberadamente de este acto de salvación, criaturas temibles, híbridos entre hombre y bestia, espíritus inquietos y abominaciones que desafiaban las leyes naturales. Según antiguas tradiciones, estos seres habitaban un mundo caótico, muy distinto del que surgió después del diluvio. La decisión de dejarlos fuera no fue un accidente, fue un juicio final para un mundo de criaturas peligrosas y corruptas que no tendrían lugar en la nueva creación de Dios. Pero, ¿realmente desaparecieron estos seres? ¿O todavía vagan, ocultos en las sombras, esperando el momento adecuado para manifestarse de nuevo? La historia del Arca de Noé se cuenta como una narrativa de esperanza y renovación, pero hay un lado oscuro que rara vez se explora: el destino de los seres que fueron deliberadamente excluidos del arca. Según algunas tradiciones y textos antiguos, Dios no solo salvó a Noé y a los animales puros para repoblar la tierra, también eligió qué criaturas no debían tener una segunda oportunidad en el nuevo mundo. Estos seres representaban el punto más alto de la corrupción y el caos, fruto de una era de desviación y violencia que el diluvio buscó extinguir. Mitos y leyendas apuntan a que el mundo anterior al diluvio estaba habitado por seres que desafiaban las leyes naturales y espirituales. Estos seres incluían híbridos, criaturas que mezclaban características humanas y animales, gigantes como los nefilim, e incluso metamorfos, entidades con la capacidad de cambiar entre formas humanas y bestiales. Se les veía como aberraciones, criaturas que no respetaban el orden original de la creación. Se dice que su existencia era una afrenta tan grande al equilibrio divino que Dios mismo determinó que no tendrían cabida en el nuevo mundo. La exclusión de estos seres del arca, por lo tanto, no fue solo una limpieza física, sino también una purificación moral y espiritual. Noé recibió instrucciones detalladas sobre cómo construir el arca y sobre qué animales y personas debían ser preservados, pero también había una lista no registrada de los que quedarían fuera. Estos eran seres cuya naturaleza se consideraba irredimible, que llevaban consigo una influencia oscura e inmutable. Dejarlos fuera del arca era una forma de asegurar que la nueva creación estaría protegida de las fuerzas destructivas que ellos representaban. Aún así, las leyendas sugieren que la destrucción de estas criaturas no fue completa. Aunque el diluvio devastó la tierra, algunos creen que fragmentos de estos seres lograron sobrevivir, ya sea en reinos ocultos, en dimensiones desconocidas o en el imaginario colectivo de la humanidad. Hay quienes afirman que los espíritus de estos seres deambulan, atormentando regiones donde el diluvio fue más severo, mientras que otros piensan que, camuflados, observan a la humanidad, esperando el momento oportuno para resurgir. Estas historias nos recuerdan que, incluso en las páginas más antiguas y aparentemente resueltas de la humanidad, aún pueden quedar misterios ocultos. La exclusión de los seres del arca no es solo un relato del pasado distante. Resuena con nuestros miedos más profundos y nos hace cuestionar cuán segura es realmente la frontera entre lo conocido y lo desconocido. El exilio de los seres negados.
Los seres que fueron negados en el arca de Noé cargan con un peso sombrío en su existencia, marcados para desaparecer y ser olvidados bajo las aguas del diluvio. Pero, ¿qué significó realmente ese exilio? Estas criaturas no solo fueron excluidas de la salvación, fueron deliberadamente condenadas al olvido. Consideradas demasiado peligrosas para el nuevo mundo que Dios deseaba construir, estas entidades, híbridos de hombre y bestia, gigantes poderosos y seres de transformación, poseían una naturaleza profundamente corrupta. Al dejarlas atrás, su historia quedó sellada como una página que la creación no debía volver a abrir. Sin embargo, la exclusión es mucho más que una decisión práctica. Es una sentencia que simboliza la ruptura final entre el viejo y el nuevo orden. Los Nefilim, por ejemplo, eran seres de fuerza y violencia extremas que infundían terror donde quiera que fueran. Sus actos aterradores y su insaciable hambre de poder dominaron el mundo antiguo, creando un entorno de constante amenaza y desesperación. Estos gigantes representaban una corrupción tan profunda que Dios consideró imposible permitir su supervivencia en el nuevo mundo que surgiría después del diluvio. Aún así, para esos seres, el exilio fue una sentencia que implicaba una mezcla de resignación y rebelión. Los híbridos, resultado de experimentos prohibidos, también fueron excluidos. Eran seres que no encajaban por completo ni como humanos ni como animales, siempre llevando consigo una dualidad que los colocaba fuera de la creación original. Más que una decisión de justicia, su exclusión era una necesidad para restaurar la pureza de la nueva creación de Dios. Este exilio significaba la anulación completa de una era de caos y fuerzas oscuras, y el comienzo de un nuevo ciclo de armonía y equilibrio. Sin embargo, las antiguas leyendas sugieren que, incluso con su exclusión, estos seres permanecen en las sombras, ya sea como espíritus errantes o como recuerdos oscuros, esperando el momento en que puedan romper nuevamente la paz del mundo de los vivos. Fragmentos de una herencia prohibida. A pesar del intento de eliminar el pasado oscuro con el diluvio, muchos creen que trazos de los seres excluidos del arca persisten hasta hoy, camuflados en leyendas, mitos e incluso en culturas que han mantenido viva la memoria de estas entidades. Estos fragmentos de una herencia prohibida no solo resistieron al paso del tiempo, sino que siguen resonando como recordatorios de un mundo antiguo y caótico que Dios trató de borrar. Los vestigios sobrevivientes contienen la esencia de una era de misterios y fuerzas desconocidas y representan un legado que ni siquiera el diluvio pudo extinguir por completo. Estas memorias, preservadas en tradiciones orales y textos antiguos, hablan de gigantes, criaturas híbridas y entidades metamórficas capaces de alterar su forma y naturaleza a voluntad. De hecho, figuras como los Nefilim, gigantes nacidos de la unión prohibida entre seres celestiales y humanos, no solo inspiraban temor, sino también reverencia, siendo reconocidos como los poderosos de tiempos antiguos. Incluso después del diluvio, estos seres permanecen vivos en el imaginario humano, transformados en figuras míticas que evocan una era de dominio y poder sobrenatural. Algunas tradiciones sugieren que esos fragmentos de herencia prohibida aún influyen en la humanidad de maneras sutiles. Hay quienes creen que estos seres dejaron una marca invisible en la psique colectiva, manifestándose en formas que no comprendemos, pesadillas, sombras y relatos aterradores que se cuentan al calor de una fogata. Estos fragmentos residen en nuestro subconsciente, advirtiéndonos sobre los peligros de un mundo que tal vez nunca desapareció por completo. En algunas culturas, se han creado cultos y rituales para apaciguar o incluso venerar a estos antiguos seres, en un intento por acceder a su poder y sabiduría ancestral. Además,
Existen teorías de que algunos de estos seres, aunque destruidos físicamente, persisten como espíritus o energías que deambulan por áreas remotas y regiones inexploradas del planeta. Estas entidades serían una especie de recuerdo vivo del mundo anterior al diluvio, ocultas en las profundidades del océano, en frondosos bosques o en cavernas intactas. Hay relatos de apariciones extrañas, sonidos inexplicables y fenómenos inusuales que sugieren la presencia de algo más allá de lo que podemos entender o ver. Estos fragmentos de una herencia prohibida continúan moldeando nuestras creencias, alimentando mitos y dando vida a historias que han resistido al paso del tiempo. Verdaderas o no, estas historias son recordatorios poderosos de que el pasado no siempre puede ser enterrado por completo y que las fuerzas que existieron antes del diluvio aún pueden encontrar maneras de influir en el presente. Ecos de espíritus olvidados. En el vasto escenario de fuerzas misteriosas que el diluvio intentó extinguir, no solo criaturas físicas enfrentaron la destrucción. También hubo seres espirituales y almas inquietas que quedaron atrás, condenadas a vagar eternamente. Estas entidades no encajaban del todo en el mundo de los vivos, ni tenían un lugar en el mundo de los muertos. Espíritus perdidos, fruto de una era de caos, fueron abandonados al destino de las aguas, donde sus esencias se dispersaron, sin encontrar nunca paz ni redención. Según antiguas leyendas, estos espíritus aún deambulan, cargando consigo recuerdos de un mundo olvidado, en busca de un propósito que les fue negado. Estos ecos de espíritus olvidados se describen como entidades inquietas que habitan lugares abandonados y regiones inexploradas, donde se alimentan de las emociones humanas, especialmente del miedo y la angustia. Son las sombras de las que los antiguos hablaban, que acechan en bosques densos, en ruinas silenciosas e incluso en regiones costeras devastadas por el diluvio. Para muchos, estos espíritus son recuerdos vivos de un tiempo perdido, pero para otros son una amenaza persistente que continúa influyendo en el mundo con sus energías y efectos malignos. Se dice que estos espíritus olvidados, con el paso de los siglos, han desarrollado formas sutiles de interactuar con el plano físico. Apariciones, susurros inexplicables y fenómenos sobrenaturales se interpretan como rastros dejados por estas entidades en lugares marcados por el diluvio. Algunas tradiciones afirman que tienen la capacidad de manipular las percepciones humanas, provocando alucinaciones o inspirando temor, como si fueran capaces de proyectarse en la mente de quienes atraviesan su territorio. La existencia de estos ecos refuerza la idea de que el intento de purificación del mundo con el diluvio fue, quizás, incompleto, dejando huecos espirituales donde estas antiguas fuerzas aún acechan. Además, estos espíritus olvidados suelen asociarse con los Nefilim y otros seres corruptos que el diluvio buscó destruir. Considerados como fruto de pactos y vidas de decadencia, estas entidades parecen cargar eternamente con el peso de sus errores. Se dice que las culturas antiguas registraron apariciones y relatos de estas presencias espirituales como advertencias para las generaciones futuras, recordándonos que el caos del pasado no siempre es un recuerdo seguro y distante. Al final, los ecos de espíritus olvidados representan una forma oscura de legado, un recordatorio de que, aunque el diluvio renovó el mundo físico, el plano espiritual todavía lleva cicatrices y memorias de una era corrompida. Estos espíritus nos enseñan que el pasado no siempre desaparece. Se oculta, observa y espera el momento en que pueda manifestarse nuevamente, ya sea en apariciones o mediante la influencia que aún ejerce sobre la mente humana. La influencia oculta en la humanidad moderna. Aunque el diluvio fue un intento de recomenzar, algunos creen que la presencia de los seres excluidos
perdura de manera sutil, infiltrándose en la psique y las culturas humanas a lo largo de los siglos. Estos seres, considerados tan corruptos que fueron dejados fuera de la salvación, habrían dejado una marca invisible pero poderosa en el inconsciente colectivo de la humanidad. Es como si las memorias de sus existencias caóticas y sus fuerzas primordiales todavía resonaran en nuestros miedos más profundos y en las leyendas que han perdurado a través del tiempo. La influencia de estos seres rechazados puede percibirse en las mitologías y religiones de diversas culturas, que preservan ecos de estas criaturas como símbolos de peligro o como recuerdos de un poder olvidado. En tradiciones antiguas de civilizaciones como Mesopotamia, Egipto y Grecia, encontramos figuras de gigantes, espíritus inquietos y seres híbridos que se asemejan a los Nefilim, metamorfos y abominaciones que existieron antes del diluvio. Estas culturas dejaron registros y relatos sobre ellos, reconociéndolos como fuerzas que, de algún modo, aún habitan en los límites de la realidad, inspirando tanto respeto como temor. Además, algunas prácticas espirituales e incluso cultos surgieron con el objetivo de honrar a estas antiguas presencias, creyendo que así podrían obtener poder o conocimiento ancestral. Hay quienes piensan que estos cultos, que veneran lo que muchos consideran sombras del pasado, fueron intentos de comprender o manipular la influencia de estos seres en el mundo moderno. Estos rituales y celebraciones funcionan como portales entre el presente y el antiguo mundo prediluviano, reforzando la conexión entre la humanidad y estos seres excluidos. Incluso fuera del ámbito religioso, la influencia de estos seres sigue presente en aspectos psicológicos y culturales. Pesadillas comunes, como el miedo a lo desconocido o la fascinación por monstruos y entidades místicas, podrían interpretarse como vestigios de estas influencias ocultas. Las historias y leyendas que preservan la memoria de los seres rechazados parecen manifestarse en los miedos más ancestrales de la humanidad, el temor a la oscuridad, el recelo hacia lo incomprensible y la atracción por figuras de poder inexplicable. Estas influencias ocultas nos recuerdan que, aunque el diluvio intentó borrar el pasado, este no puede ser completamente eliminado. Es posible que fragmentos de esas entidades sigan vivos, acechando en nuestras culturas, en nuestros sueños y pesadillas, moldeando nuestras percepciones y recordándonos que existen fuerzas más allá de nuestra comprensión. La historia de los seres rechazados es un testimonio de que, por más que la humanidad intente olvidar ciertos capítulos de su historia, lo antiguo siempre encuentra la forma de infiltrarse en el presente y dejar su huella. El regreso de los rechazados. La historia de los seres rechazados por el diluvio está llena de misterio y muchos se preguntan, ¿realmente desaparecieron o solo esperan en las sombras el momento de regresar? A lo largo de los siglos se han registrado apariciones extrañas, fenómenos inexplicables y relatos de criaturas imponentes y desconocidas en diversas culturas del mundo, lo que sugiere que el diluvio quizá no logró erradicar por completo a estos seres. Muchos creen que, en lugar de ser destruidos, se ocultaron en regiones inaccesibles, dimensiones paralelas o en los rincones más oscuros del planeta, aguardando pacientemente el momento adecuado para resurgir. Existen leyendas que hablan de avistamientos de gigantes y criaturas híbridas que incluso después de la destrucción del mundo antiguo lograron sobrevivir. Algunas culturas sostienen que estos seres se adaptaron a una nueva forma de existencia, quizás más espiritual, camuflándose en la naturaleza o habitando los sueños y pesadillas humanas. Otros sugieren que las profundidades de los océanos, los bosques más espesos y las cavernas más remotas podrían albergar fragmentos de un pasado que aún respira,
esperando la oportunidad de resurgir y quizá recuperar el control que alguna vez tuvieron. Más allá de las apariciones físicas, muchas tradiciones hablan de influencias espirituales y energéticas ejercidas por estos seres antiguos. Según estas historias, los espíritus de los seres rechazados no descansan y de vez en cuando intentan comunicarse con el mundo de los vivos mediante susurros, visiones o presagios. Se los percibe como sombras del pasado que aún acechan a la humanidad, recordándole que el caos antiguo podría no estar completamente sumergido y que fuerzas incomprensibles aún esperan su retorno. Algunos estudiosos y místicos creen que el regreso de estos seres podría ocurrir de manera simbólica, influyendo en la psique humana y moldeando nuevas creencias y comportamientos que evocan aspectos del mundo prediluviano. Esto podría explicar el persistente interés por figuras mitológicas, monstruos y seres híbridos en las culturas modernas, como si la humanidad estuviera reviviendo inconscientemente las influencias de estas antiguas entidades. El regreso de los rechazados, entonces, podría no ser literal, sino manifestarse en nuestra manera de pensar, en nuestros miedos y hasta en las estructuras de poder que configuran el mundo actual. Al final, la idea de que estos seres puedan regresar algún día, de forma física o simbólica, nos recuerda que el pasado nunca desaparece por completo. Siempre está al acecho, oculto en historias antiguas y tradiciones olvidadas, esperando una oportunidad para manifestarse de nuevo. Después de todo, el diluvio pudo haber sido un intento de recomenzar, pero ni siquiera las fuerzas divinas pueden borrar completamente las huellas de una era de caos y misterio. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Si este mensaje te aportó valor, deja tu like y compártelo en WhatsApp con las personas que amas. Así podremos llevar este mensaje a más personas. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir siempre nuestras próximas historias. Además, hemos seleccionado 2 videos especialmente para ti que puedes encontrar aquí en la pantalla. Vamos a compartir este mensaje y fortalecer nuestra fe juntos. Quédate con Dios y hasta la próxima.